¿Qué cosa no escuché? Que no, leí, también hice la tarea, pero a ver, la tarea la hice en base a una vez que terminé el cuento, lo seguí, Ujú, digamos. ujú. Ok. Yo Yo llegué no tuve... no, llegué a leer 3 páginas y me demoré mucho buscando vocabulario. Ok, va bene, ok, non ti preoccupare. Bueno, en fin, vamos a ver un poco, les voy a hacer un par de preguntas, o sea, así en general, y vamos a tratar de hacer un resumen, ok, de lo que es la historia. Obviamente algunas palabras las vamos a ver, pero no hace falta, o sea, no puse todas, obviamente, porque eran un montón, Anoté quizás un par, no llegué a anotar todas las hojas. está bien, non si preoccupa. Bueno, quindi, domanda, chi è il personaggio principale, il protagonista? Apaquer, Apacher. apachar, Mhm. apaquer. Sì, sì, esattamente, muy bien. E che succede con lui? Fui morto Eh, Mhm. Lui è morto 20 e poi giorni, 20 giorni di morto, mhm, 20 giorni fa, andiamo atrás. 20 giorni fa di morto. Mhm, ok. E che succede? Lui è, diciamo, è presente un'altra volta come un... Come si presenta? Come umano o Fantasma, como un fantasma. fantasma. come un fantasma, esattamente. E che succede con questo fantasma? Che fa? Che hace? Eh, Che fa? Cosa fa? Visitare agli amici. Mhm. Visita tutti gli amici, no? Come dice Sebas, e va a vedere ogni amico, il suo migliore amico, no? Il primo, dopo va a vedere un altro amico. E l'ultima persona che visita chi è? Il parroco, Mhm. non è il parroco, Il vice parroco. vice parroco, Mhm. Don, Ah, non mi ricordo il nome, neanche io, Don tranquillo. Raimondo, Don Raimondo. Raimondo. Ah, Raimondo, esatto, sì, sì, esatto. E che era un suo vecchio compagno di scuola, ok? Quindi questo ¿Scuola prende o de gymnastic? Gimnasio, dice. Gimnasio es el tipo de, es un tipo de secundario. Es un secundario donde haces el Vale. clásico. El clásico es donde se estudia. Vieron que en Argentina no tanto, en Argentina es como, bueno, bachiller o bueno, en general, pero generalmente es como muy mezclado. Ahora creo que se separó un poco en los últimos 3 años, así tipo, que puedes elegir como una rama. Pero acá en Italia existe hace mucho tiempo que en los 5 años de la secundaria vos te elegís una rama. Por ejemplo, si querés ciencias, ciencias. Entonces se va a llamar liceo científico. Liceo clásico, si querés estudiar más literatura, griego, latín, etcétera, van a estudiar eso, el clásico, ¿no? Después tenés, no sé, industriales, químico, o sea, depende de la rama que te guste más, ¿no? Era Tenés como un lingüístico. polimodar de acá, digamos. Claro, digamos, sé que, no sé, como en Capital, por ejemplo, sé que mi hermana, que fue la última que conozco, que eligió, por ejemplo, ciencias, por ejemplo, así, los últimos 3 años, acá hacen los 5 años enteros. Así que Ah, Mm. y nada, vas eligiendo una rama. Y bueno, eso, en fin, gimnasio, que parece gimnasio, en realidad es liceo clásico, ¿no? Donde estudian literatura, latino, greco, etc. Así que eran estos compañeros della scuola, di scuola. Bien, e come finisce la storia? Perché, o sea, cioè, perché lui va a visitare i suoi amici? riposare finale, Mhm. riposo finale di lui. Esatto, perché dice che lassù è tipo allá arriba, le dijeron, cioè le hanno detto che aveva un mese, no? Sulla terra, no? Doveva ancora aspettare un mese, no? E quindi questo mese lui era stanco perché fuori c'era freddo, c'era vento, questo era fastidioso, la pioggia, no? La lluvia, quindi per lui era fastidioso, quindi voleva riposare in una casa, no? E in questa casa è andato tutti gli amici che hanno fatto gli amici? Lo hanno? Eh, ¿Cómo puedo decir que lo rechazaron? eh, Rifiutato. L'hanno rifiutato. rifiutato.
como que no, salí de acá, qué sé yo, bueno, en fin. E l'hanno cacciato, cacciato también quiere decir echar, no? Che lo hanno cacciato. Bien, l'hanno cacciato e lui alla fine ha trovato questo prete è cura, no? Questo viceparroco, Raimondo, che lo ha aiutato, no? Aiutato e alla fine lui ha riposato, è riuscito a riposare per poi finire, no? E finisce il racconto, la storia, dicendo che in realtà c'è, diciamo, gli spiriti, no? Vanno in giro cercando una casa dove riposare, no? Più che per questo cercano case abbandonate, posti senza persone. Pero, Ujú, porque generalmente las personas los rechazan. Así que bueno, nada de eso. Questa è la storia. Bien. Sebas, ¿qué vocabulario encontraste? que no entendía, yo Sí, te sí, digo. algunas palabras, 5 palabras. Ya ni vos también Volunteer, nombramos. Ujú. volunteer, Ok. ¿Volentieri o volentieri? capaz que lo copié mal, pero porque los pegué en un, en un Word, puede ser volentieri. Ok, volentieri. ¿Qué quiere Eh, decir? no so, solamente los pegué, no los... Ok, Lo con busqué para gusto. cuando lo leí, lo busqué, pero no lo anoté. Anoté nada más la palabra, que no entendí. Ok, volentieri quiere decir con gusto. Ok. Digo, entonces, sí, molto volentieri, por ejemplo, con mucho gusto. Generalmente se usa de manera formal, digamos. Por ejemplo, ¿voy a andar a prender un café? Sí, volentieri, sí, con mucho gusto. Bien. Después, átimo. Ujú. Un attimo es tipo un ratito, Ratito. un momento. Por ejemplo, yo digo, un momento, por favor, no, un momento, por favor, ¿no? Un attimo, per favore. Después, secature. ¿Qué cosa? Secature. ¿Con settature? Secature, con doble. Sechature sería. Ok. Sechature. Con H, digamos, tiene H, no, seccature, C-C-A, ¿no? Seccature. Sí, sí. Ok, seccature es cuando una seccatura es cuando alguien si seca, viene del verbo seccarsi. Pero no es, por una parte puede ser secare, quiere decir secar, pero seccarsi, ¿no? Reflexivo, como habíamos visto, quiere decir enojarse. ¿Okay? Quindi una Entonces, seccatura es un enojo. entonces también se refiere a enojo. Después, este calculo que debe ser de jugar. Giocere llanto. Ok, giocherellando. Giocere llanto. Que sí, es como jugar, generalmente. Juguetón, Sí. algo así, ¿no? Claro, exactamente, sí, sí. Disturbato. Juguetear. ¿Mm? Disturbato. Disturbato, molestado. Y esto es muy común, ¿viste? Bueno, en italiano existe la palabra molestare, ¿ok? Pero molestar es cuando es algo muy grave, ¿ok? Molestar es muy grave. O sea, como por ejemplo, una molestia sessuale, por ejemplo, ¿ok? Es algo grave, no es una que te molesté, ¿ok? Quindi attenti con questo porque no tienen que decir, scusa se ti molesto, no. Porque si te molesto es como que yo le estoy, no sé, haciendo algo, por ejemplo, una molestia sexual, por ejemplo, o estoy molestando a la persona, pero grave, grave. Entonces, atenti con esta molestia, sino que es disturbo, disturbare. Scusa se ti disturbo. ¿No? Ahí disturbare sí es molestar como lo usamos nosotros. Esteso. Stesso quiere decir el mismo, mismo. Eso mismo. Esasperato. Exasperato exacto. Angolino. Angolino quiere decir esquinita, por decirlo, esquina. Ángulo, eso, ven que nosotros decimos, bueno, esquina para decir, bueno, esquina, y ellos dicen ángulo, que también significa ángulo. Y eso es lo que pude sacar, que los anoté, digamos, ¿no? Bien, bien, muy bien. Perfecto. Yanni, ¿cualquier demanda? Tengo. Espera.
Togliere, Togliere es... ¿Qué ¿está es? bien? Quitar, La- sacar. Ujú, exactamente. Después que me costó entenderlo, no sé si es por la conjugación. Poi un leggero parlotare, como que Leggero parlotto. no entendía Ok. el concepto. Ok, leggero es como, bueno, puede ser ligero, leve, ok. Entonces, parlottare es cuando la gente habla en voz baja. O sea, sería como un ligero parloteo, sería. Parloteo, sí, exacto, más o menos. O sea, es como cuando hablan en voz baja, es como decir, hablar de ese momento en sí, de esa situación. Ok. Después, afacha, Ujú. lo Afacharse, busqué, que es asoma. ujú, que quiere decir que viene del verbo asomarse, digamos, afacharse, que esto viene de facha, ¿no? Tenemos la facha, que es cara, y afacharse es como sacar la cabeza, por eso asomarse. Ah. Y la frase entera que dice, la ragazza si affaccia in salotto pallidissima. Que Ujú. es como que la ragazza se acerca y de lo que ve, pues, que se pone pálida. Sí, muy bien. Ah, no entendía eso. Después otra, balvetare. Ujú. ¿Está bien Balbucear, tartamudear? tartamudear, más que nada, tartamudear. Sí, cuando empezás tipo, tipo empezás a tartamudear, tipo, en este caso porque estás asustado, ¿ok? Es un balbestare di estar asustado. Después otra que encontré, force, Ujú, fuerza quizás. quizás. Force. Eh, fiato es respiración. Sí, sí, sí. Por ejemplo, no fiato, no tengo como, no respiro sería en realidad, como que no tengo respiración. Cuando uno, vieron cuando uno está, sono fuori forma, no? Quindi non faccio esercizi, no? Da tanto tempo e quindi quando cammino inizio a sentire, diciamo, non ho il fiato, no respiro. Ah, non fiato. Ok. Senza fiato sería lo mismo de lo que vos estás diciendo. ¿En qué sentido? ¿Tipo sin En- respiración? claro, en el contexto. Non fiato o senza fiato es lo mismo. Ujú. No, es de no tengo, ¿no? Non ho fiato. Ah, no, non fiato. Ok. Ujú. Exacto. Sí, sí, senza fiato, es lo mismo, sin respiración. Solo que, bueno, nosotros decimos respirar directamente. Sin respiro podría ser. Rivedere es Eh, rever algo. Exactamente. Nada, y no llegué. No lo Ok, terminé, perfecto. perdón. Está bien, lo importante de cada ejercicio es aprender algo, o sea, digamos, no siempre vamos a aprender el 100%, porque incluso si buscásemos todas las palabras, no es que no nos vamos a acordar, pero al menos con estas palabras, que son, digamos, quizás menos de todas las que había, está bien, o sea, lo importante es aprender, que algo quede, ¿no? Yo hacía este ejercicio de agarrar una cosa y tratar de entenderla, pero no con textos tan largos, sino con canciones, ¿ok? Si conocen a algún artista, canción o algo que les guste, incluso una poesía quizás, podrían hacer eso, por ejemplo. Agarrar, tratar de buscar, ver. Hay muchas canciones. Si conocen a algún artista, pueden compartirlo en el grupo, si no, yo les mando alguna que otra. Y pueden buscar. Eso es Escucho importante. Ujú. uno que tiene barba, todo. ¿Esto no? ¿Cómo es? Eh, Pero no sé, Ramos, está haciendo como los remix de las canciones actuales. Covers. Los Eh, covers. ¿Cómo? Está haciendo covers de canciones muy Ah, actuales. Claro, canta Hawaii de Maluma en italiano. mm, sí, lo conozco, está por Instagram. Tipo, o sea, la conozco de Instagram, sé que están también en YouTube, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, después si tienen el link, bueno, después se los paso, no tendría que acordarme el nombre, pero no me acuerdo. Pero sí, canta tipo canciones en español, tipo que son en español y después los pasa al italiano.
Sí. Y lo hace bastante bien, debo decir, porque, o sea, no es fácil, digamos, cantar en italiano, por ejemplo, una canción tipo de reggaetón o qué sé yo, o más bastante movida. Así que sí, está bueno eso. Así que pueden agarrar la canción, la letra, y lo van traduciendo, si les gusta alguna canción, por ejemplo, u otras. También en Spotify pueden buscar Top 50 Italia, por ejemplo, y ya está, y se encuentran las últimas canciones. La que más les guste, tipo, le agarran y empiezan a leer la letra. Eso está bueno, o sea, se aprende un montón buscando, ¿no? Tipo lo que no se entiende. Porque es más corto y está bueno eso. Claro, Así yo que, busqué de estas, o él hace también en inglés. Estoy viendo el nombre, ujú, Stefano Germanota ujú. ¿Cómo se pronuncia y esa G? Germanota. Ah, ok. Y, Bien. y bueno, busqué canciones conocidas como para por lo menos asimilarlo un poco con el español, ya que conozco la letra. Está Ujú. bastante bueno porque las otras eran como muy, me tenía que sentar a que me empiece a gustar ese ritmo de música, en cambio este como era más movido, y que como bueno, está bueno los covers, así que hace. Claro. Claro, sí, exactamente. Así que ese es un ejercicio muy bueno para hacer, súper aconsejado. Sirve. Yo aprendí un montón de verbos con eso. O sea, pero un montón. Vocabulario también, pero verbos sobre todo. Así que súper aconsejado. Bien, iniciamo con l'argomento di oggi. L'argomento di oggi, come vi ho detto, è passato prossimo, si chiama. Perché prossimo? Porque está cerca al presente, está muy cerca del presente. Tenemos otro pasado que se va a llamar pasado remoto, pero es un pasado que es muy, digamos, distante. O sea, distante que no existe más, digamos. Por ejemplo, de 10 años atrás, 20 años atrás, o sea, es muy lejano, ¿ok? Entonces, en italiano son estos dos los que más se usan. No, perdón, el pasado próximo. Después hay otro, ¿no? El pasado imperfecto, que es, por ejemplo, io facevo, io volevo, io, digamos, como yo hacía, ¿no? Que ese sí, junto al pasado próximo son los que más se usan. Pero, para hablar del pasado en sí, pasado próximo, siempre. Que nosotros en español, bueno, depende de dónde, ¿no? En Argentina, en algunas partes se usa el pasado próximo, en otras partes se usa el pasado remoto. Por ejemplo, vieron he ido y fui, ¿no? Fui sería el pasado remoto, lejano, y he ido sería el próximo, pasado próximo. ¿Ustedes qué usan en español cuando lo han pasado? He Fui, ido Ambos. nunca. he ido nunca. Todo depende de la situación. Ok. Sí. Bueno, digamos, hay lugares, por ejemplo, que se usan más uno, más otro, y lugares donde se mezcla, ¿no? Generalmente en España se suele usar, por ejemplo, más el he ido, ¿no? He hecho, por ejemplo, ¿no? Bueno, en sí, si están acostumbrados a usar ambos, mejor. Si están acostumbrados a usar solo el pasado remoto y el lejano, no está tan bueno porque es difícil adaptarse. Pero si ya están acostumbrados, perfecto. Bien, entonces, vamos a ver ahora cómo se forma este pasado próximo. Acá es importantísimo que se acuerden el verbo essere y el verbo avere, así que si ya tienen, si no se acuerdan, agárrense la tablita de rápido y van a poder hacerlo bien. Bueno, en fin, ¿se ve la pantalla? Sí. Bien, la primera cosa que vamos a tener es el pronome personale, o sea, el soggetto. Por ejemplo, io, tu, noi, ¿no? Etcétera. La segunda va a ser l'auxiliare, ¿no? Por ejemplo, puede ser verbo essere o verbo avere, ¿no? Entonces, esto va a depender de algunas cosas que vamos a ver, de algunas reglas que vamos a ver después. Cuándo es uno y cuándo es el otro. Pero en sí, ambos, digamos, se usan bastante. Entonces, digamos, verbo essere o avere va a estar, obviamente, tiene que concordar con el sujeto. Si es io, va a ser io sono, io ho, ¿no? Y por último tenemos el participio passato, ¿ok? Entonces, el participio passato sería la parte en pasado del verbo que a mí me interesa. Por ejemplo, el verbo andare, que es ir, ¿no? Se dice io sono andato, ¿ok? Entonces tengo que poner como participio pasado el verbo andare, ¿ok? Pero siempre acompañarlo con el verbo essere en este caso. O también podría ser otro verbo, por ejemplo, el verbo avere. Tu hai ballato, cioè ballato tutta la sera,
¿no? Entonces, ¿cuándo se usa uno y el otro? En este caso les voy a indicar por qué se usa. En este caso se usa essere sonandato porque es de movimiento. Después lo vamos a ver mejor, pero porque es de movimiento yo uso el verbo essere, sonandato, ¿ok? Y tu hai ballato porque el verbo ballare, igual como, bueno, muchos verbos, al igual que muchos verbos, se usan, la mayoría van con el verbo vere, ¿ok? Es el auxiliar más usado. Así que sería esto, acuérdense, sujeto, auxiliar y por último participio pasado. Y después le agregan lo que ustedes quieran, obviamente. El sujeto, como siempre, se puede omitir, no necesariamente tiene que estar ahí. Bien, ahora tenemos, por ejemplo, el participio pasado. El participio pasado se usa para no solo para el pasado próximo, sino que también para el futuro anterior, el condicional compuesto y etcétera. Pero bueno, ahora nos vamos a concentrar en este pasado próximo. Tenemos, obviamente siempre vamos a separar, estos son regulares, participio pasado regolare, ¿ok? Entonces tenemos verbos que terminan con are, verbos que terminan con ere y verbos que terminan con ire, ¿ok? Entonces, si el verbo termina en are, como el verbo que ven acá, parlare, lo voy a transformar y va a ser parlato, ¿ok? Entonces, importante, porque es un error que me cometen muchos. La D no va jamás, ¿ok? No es parlado, sino que es parlato, ¿ok? Siempre con T, todos los verbos en participio pasado. Bien, si el verbo termina con ere, como por ejemplo el verbo conoscere, el participio pasado va a ser con uto, ¿no? Entonces, conoscere, conosciuto. Y por último, si el verbo termina con ire, ¿no? Después lo vamos a pasar y va a ser con ito. Dormire, dormito. ¿Ok? En este caso, los tres verbos van con el verbo avere. Entonces, io ho parlato, tú, por ejemplo, hai conosciuto, non so, Matilde, noi abbiamo dormito. ¿Ven cómo lo voy uniendo? ¿Ok? Entonces tengo que ir uniendo, ¿no? Con el participio pasado, etc. Este participio pasado, acuérdense, con estos de acá, con esta regla de acá, son regulares. Pero obviamente no van a faltar los irregulares de este participio pasado. Entonces, tenemos acá 30. Son estos, después el resto no cambian prácticamente. Bueno, tenemos el verbo accendere. La cosa linda es que acá ya tienen con qué va cada uno, ¿ven? Avere, essere, etc. Bien, accendere. Accendere, ¿se acuerdan qué quiere decir? ¿Nessuno? Subir. Si yo digo, io ho acceso il computer. De encender. Encender, exactamente, muy bien. Accendere es encender. Ven cómo hago siempre io ho acceso. Acá me dice que es con verbo vera, así que verbo vera. Aprire, aprire es aperto, ¿no? Que es de abrir, abierto. Entonces, ho aperto la finestra. Finestra es ventana, abrir la ventana. Chiedere. Chiedere es chiesto, ¿ok? No se confundan con el verbo chiudere. Chiedere es preguntar o pedir y chiudere es cerrar. Entonces, por ejemplo, Manke, ¿qué podrías preguntar? Ponele con el verbo chiedere. Chiedere. No. In passato. Chiesto. No. O No, chiestos. chiesto. Podría ser chiesto, ¿no? Si fuera ¿Qué cosa? En plural es chiesto, ¿no? O algo así. No, o sea, lo único que va a cambiar es el auxiliar. Si vos cambiás el sujeto, cambia el auxiliar, pero chiesto va a ser, digamos, no siempre después, bueno, en este caso sí, chiesto con verbo chiedere sí. Ahora les voy a explicar qué cambia si hay plural, pero en este caso, siempre que, ahí les explico, porque si no, no se entiende. Cuando tienen el verbo... Así como, ¿quiénes vieron la película? Una cosa así. Ok. El pronombre me va a cambiar, pero chiesto es chiesto, ¿no? Claro, exactamente. Ah, ok. ¿Cómo preguntarías?
quali di sono. Ujú. Va con verbo avere, ¿no? Ok. Quali, perdón. Los nervios me lo sacan. Quali hanno. Sería quali hanno. Ujú. Ay, era vere, ¿no? Visto en este caso. Está acá, mira. Ah, vedere. Ah, ok. Sempre confondo in vere e vedere. Quali hanno visto Ujú. il film? No, il film. El film, ok. En este caso es chi ha visto, porque chi es quién. ¿Cuáles son Claro, cuáles? claro, verdad. Sí. Ah, Ujú. sì, sì, sì. Ok. Quindi ripeti chi ha visto il film. Chi ha visto? Ah, es A, porque... Porque ¿Por qui qué no A? tiene plural, ¿te acordás? Ah, sí, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Chi ha visto el film? Ok. Ujú. Bien, muy bien. Entonces, generalmente, ¿cuándo se va a cambiar la última vocal? Cuando es con verbo essere. Ahora lo vamos a ver igual. Pero cuando tenemos el verbo essere, por ejemplo, vamos a hacer verbo essere. Justamente el verbo essere. El verbo essere va con el auxiliar essere. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo digo, quiero decir que estuve en Roma. En presente se dice io sono a Roma. Yo estoy en Roma. Ahora quiero decir que estuve en Roma. Entonces voy a decir io sono, porque el auxiliar es essere, y el verbo essere en pasado es stato, ¿no? Pero como soy mujer, voy a decir stata. Io sono stata a Roma. ¿Ok? Si yo hablo de Sebas, por ejemplo, yo digo Sebas, è stato a Roma, porque Sebas es hombre, pero si hablo de Gianni, Gianni è stata a Roma. ¿Ok? Todos los que van con essere, por ejemplo, acá, ¿no? Siempre va con essere. Si yo hablo de una persona, mia nonna è morta. ¿Ven? Le cambio la A. O, no sé, por ejemplo, otro, ¿dónde tenemos otro con essere? Tenemos el verbo piacere, pero es particular el verbo piacere. Rimanere quiere decir quedarse, ¿no? Io sono rimasta, ¿no? A casa, me quedé en casa, quiere decir. ¿Ok? ¿Pasa con los regulares y irregulares? Con ¿Qué cualquiera. cosa? Pasa tanto regulares como con los irregulares, ¿no? Sí, eso pasa con todos. ¿Ok? Entonces, para resumir brevemente, esto estamos viendo siempre el participio pasado, la última parte, ¿no? Y acá tenemos los irregulares, ya vimos los regulares, y acá cada uno, además de decirme cuál es la última parte, ¿no? Porque son irregulares, ven que sería chioduto, ¿ok? Este de acá, el verbo chiudere, pero es irregular, por lo cual se dice chiuso. Entonces, conoscere, conosciuto, por ejemplo. Después tenemos correre, corso, ¿no? Cuocere, cotto. Dare, dato. ¿Ven? Muchos se pueden intuir. Dire, detto. Un error muy común es decir dito o dito, ¿no? En vez de decir detto. Detto, que es dicho, ¿no? Dovuto, debido. Y bueno, y así, existere, existito, y así, ¿no? Y vamos a ir viendo después más verbos. Entonces, estos son los irregulares del participio pasado, la última parte. Entonces, importante, el verbo avere, ¿no? En pasado, va con el verbo avere. Por ejemplo, io ho avuto, ¿no? Yo tuve, he tenido. Io ho avuto la febbre, yo tuve fiebre, ¿no? Y el verbo, acuérdense, el pasado del verbo essere es siempre, digamos, el auxiliar siempre va con essere, y el pasado es stato, que al mismo tiempo comparte ese pasado, el participio pasado, con el verbo stare, ¿ok? Entonces ambos van a ser iguales. ¿Dudas sobre este participio, estos irregulares? El tema de que hay algunos que están con avere y essere, eso lo vas a explicar después. Sí, ahora lo explico. Eso ahora lo explicamos. Ok. Entonces, no es tan, digamos, complicado, es más de memoria, estos de acá. Esta es la parte más fácil.
porque la pueden aprender de memoria, con la práctica, no hay problema con eso. Bien, vamos a ver un poco, después vamos a seguir viendo algunos significados, pero vamos a ver un poco cuándo se usa avere, ¿no? Y cuándo se usa el verbo essere. Entonces, el verbo avere se va a usar con la mayor parte de los verbos, ¿ok? La mayor parte. Tanto verbi transitivi, que son los transitivos, ¿no? Que quiere decir que pueden tener un objeto, ¿no? Como por ejemplo, supongamos, amar a alguien, ¿no? Leer algo, comer algo, ver algo, ¿no? Pueden tener un sujeto. Y también muchos verbos intransitivos que no pueden tener un objeto, como por ejemplo hablar, ¿no? No decís hablar algo, sino que es hablar de algo, ¿no? Ahí no es un objeto, sino que, bueno, es otro tipo de construcción. Trabajar y así, ¿no? Estos de acá, la mayor parte, van a ir con verbo avere. Después hay un pequeño grupo, que igual es muy potente este grupo porque va a estar siempre presente, que va con verbo essere. ¿Y cuáles son estos verbos? Los verbos que son principal, digamos, esto no se lo tienen que olvidar jamás. Los verbos de movimiento. ¿Ok? Como por ejemplo, andare, entonces les voy mostrando. Sono andata, sono venuta, sono arrivata, porque soy yo, mujer, ¿no? Sono tornata, ¿no? Sei tornato, sei partito, sono entrata, siamo usciti. ¿Qué pasa? ¿Ven? Siamo usciti. ¿Ok? Ese ti, ¿por qué cambia? Porque tenemos el plural. Noi siamo usciti. Pero si somos todas mujeres, noi siamo uscite, ¿no? Voi siete, ad esempio, uscite, voi siete uscite, o voi siete uscite o usciti. ¿Ok? Entonces va cambiando, dependiendo si es hombre, mujer, plural, singular. Acuérdense que si es singular masculino va a terminar con O, si es singular femenino va a terminar con E, plural con I, plural con E, ¿no? ¿Se acuerdan? Siempre esta regla de estas cuatro vocales. Esto pasa solo con el verbo essere, no pasa con ninguno más. Con el verbo avere no. Ahora, la única cosa que cambia con el verbo avere, como creo que lo habíamos visto un poco, es cuando yo hablo de una cosa en particular con el objeto directo, con el pronombre directo. ¿Se acuerdan que vimos la vez pasada el verbo, por ejemplo, el pronombre lo o la, ¿no? Supongamos que yo comí una manzana. Io ho mangiato una mela, ¿no? Yo comí una manzana. Ahora, yo quiero decir que la comí, ¿no? En ese caso voy a decir l'ho mangiata, ¿ok? Ese ta, ahí le cambio la A. ¿Por qué? Porque tengo que especificar qué cosa, ¿ok? Ahí se los escribo en el chat. Entonces, si yo tengo l'ho mangiata, por ejemplo, quiere decir la he comido, ¿no? ¿Qué cosa? La manzana. Como tenemos esa L ahí que no me dice si es masculino, si es femenino, yo no entiendo qué es. Entonces esa A me va a decir, me estoy refiriendo a la manzana, ¿ok? Después igual se lo vamos a ver más práctica, así que no se preocupen, no es la cosa fundamental. Me interesa más que se acuerden con qué va essere, ¿ok? Por ejemplo, no solo de movimiento, sino que también muchos verbos que indican permanencia, ¿no? Permanenza. Stare, ¿no? El verbo stare es de permanencia. Rimanere, que es quedarse. Restare, que también es quedarse. Entonces, sono rimasta a casa. Sono restata a casa, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre con verbo essere. Muchos verbos de cambiamento, diciamo cambiamento di stato, ¿no? De cambio de estado. Por ejemplo, el verbo essere es un cambio de estado, el verbo morire también, nascere, que es nacer, diventare, que es convertirse en. Por ejemplo, io sono diventata, ¿ven? Que digo sono diventata. Siempre va a ser sono diventato, diventata, siamo diventati, ¿no? Y así. Y crescere también, que es de cambio de estado.
y así. Bien, los verbos reflexivos, estos no se lo olviden jamás, ¿ok? ¿Se acuerdan que es io mi chiamo, io mi lavo, io mi alzo? ¿Se acuerdan de estos? ¿Que los vimos? Bueno, esto de acá, cuando yo tengo que ponerlo en pasado, no voy a decir mi ho lavato le mani. No. Mi sono lavata le mani. ¿Ok? Mi sono. Siempre va a ser mi sono, ¿no? Digan mi o porque está... pónganlo, escríbanlo. Mi o le ponen una super cruz, digamos, arriba, una X arriba, porque no va. Mi sono lavata, mi sono alzata, mi sono svegliata o svegliato, ¿ok? Entonces acuérdense que siempre con los verbos reflexivos. Y después tenemos algunos verbos intransitivos, o sea que no pueden tener un objeto. Por ejemplo, el verbo costar, costare, ¿no? ¿Cuánto costa? ¿Cuánto te costó? Por ejemplo, ¿cuánto te salió? ¿No? ¿Cuánto ti è costato? O si estamos hablando, supongamos, hablamos de una pollera. Pollera se dice gonna. Ah, te digo, Gianni, sai che ho comprato una gonna. Y ahí te quiero comentar cuánto me salió. Te digo, mi è costata, me salió, mi è. ¿Ven que ahí uso verbo essere? Mi è costata y uso costata. ¿Por qué? Porque ¿qué costó? La gonna, la pollera, entonces le uso femenino. Me costó 2 euros, por ejemplo, ¿no? Era una oferta. Y también puedo decir è costata. Yo puedo decir costó o me costó. Mi è costata es lo mismo. Verbo piacere. Bueno, el verbo piacere lo vamos a dejar de lado porque por el momento no hace falta. Pero en general se dice, acuérdense que se refiere al objeto que me gusta, ¿no? Mi è piaciuto molto, me gustó mucho. Mi sono piaciuti molto, me gustaron mucho. ¿Ok? Sembrare quiere decir parecer, ¿no? También con verbo essere, servire, succedere, ¿no? Siempre van con verbo essere. Bien, entonces tenemos que hacer un resumen de esto, ¿no? ¿Cómo dirían, digamos, que el verbo essere, que es el auxiliar, digamos, uno de los dos, tenemos verbo essere y verbo avere. La mayoría van a usar verbo avere, ¿ok? Y estos verbos de acá van a usar siempre verbo essere. Pequeña aclaración. Los verbos de movimiento no son, por ejemplo, bailar. Bailar sí, te estás moviendo, pero no quiere decir que te estás moviendo desde un punto geográfico hacia otro punto geográfico. Te estás moviendo en el lugar. Es un tipo de movimiento, pero no te estás moviendo a otro lugar. En cambio, los verbos, por ejemplo, andare, vos vas de un lugar a otro. El verbo venire, igual. Arrivare, vos llegás de un lugar a otro. Y así, ¿ok? Entonces, esa es la diferencia. Que siempre se me confunden y me dicen, ah, sí, io sono ballata. No, porque ballare, sí, es de movimiento, pero no te lleva a ningún lugar. ¿Ok? ¿Se entendió la diferencia? ¿Preguntas acerca de esto? Yo no entiendo muy bien cómo diferenciar entre verbo transitivo e intransitivo. Eso no te preocupes, el transitivo e intransitivo, o sea, acá lo dice más que nada por una cuestión de teoría, que te lo dice así, pero en realidad vos pensá que acá los verbos havere son verbos en general, excepto, son todos los verbos excepto estos verbos de acá, de movimiento, que indican permanencia, cambio de estado, etc. ¿Ok? Acuérdense, havere, todos, menos los que van con essere, ¿ok? Es más fácil entenderlo así. ¿Me explico? Sí. Ok. Sí. Bien, vamos a completar. Ok, no. Una pregunta. Sí. Me mareé un poco cuando empezaste a hablar de el verbo que creo que es el essere que habías dicho, el que hay que, cuando lo conjugás, ponerle el plural. Sí. Si están con un sujeto plural, como por ejemplo noi, voi, el oro, ellos van a usar va a terminar con una vocal que no sea o que no sea a. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. El verbo entrare. El passato, participio passato sería entrato, ¿no? Y a partir de eso yo lo puedo modificar. Entrata, entrati, entrate.
Si yo estoy hablando que nosotros entramos a, no sé, a un lugar, puedo decir noi siamo, porque va con verbo essere, entrati, ¿ok? Si somos hombres, mujeres, etc. Ahora, si somos solo mujeres, vamos a decir noi, que es el sujeto, siamo, auxiliar, entrate, y ahí lo pongo femenino. Pero no puedo decir noi siamo entrato, porque esa O no está coincidiendo con el sujeto, que es plural. Ok. ¿Me explico? Lo mismo tenemos que hacer con el avere. Si lo No, usamos. el verbo avere siempre termina con O. Por ejemplo, o lavorato, o mangiato, o cantato, o dormito. Está bien. ¿Ok? Por eso ¿por qué les explico? O sea, ¿por qué cambia esto en realidad? Porque el verbo essere no deja de ser el verbo ser, ¿ok? Y cada vez que nosotros tenemos el verbo ser, lo que viene después sería, entre comillas, un adjetivo. ¿Ok? Entonces, si yo digo, yo soy linda, ven que yo, que soy mujer, voy a decir linda, ¿no? Y acá es un verbo, pero va a funcionar como adjetivo, entre comillas, muchas comillas. ¿Ok? Ok. Entonces, cuando uso el verbo essere, siempre voy a decir, yo soy alta, yo soy baja, yo soy, no sé, en general voy a usar siempre algo femenino si hablo de mí, ¿no? Lo mismo va a pasar con estos verbos. Está bien. O sea que hay que hacer coincidir el género, si es femenino, masculino, singular, y hay que ver la terminación, si es are, ere o ire. Are, ere, ire, sí, depende, sí. Para el participio pasado, sí. Por ejemplo, andare, andato. Ok. Está bien. Bien, igual todo esto que es bastante, o sea, este PDF se los voy a mandar, obviamente, se los voy a poner en la página, pero todo esto hay que aplicarlo para entenderlo mejor, para hacer más práctica. Vamos a ver. Por ejemplo, el verbo guardare, ¿no? ¿Es de movimiento? No. ¿Es de, digamos, no sé, de alguna cosa con el verbo ser reflexivo, cambiamiento de estado? Bueno, en general, yo les puedo decir que no. Guardar es un verbo simple, ¿ok? Entonces, va a ir con, si es simple, no tiene ninguna de estas características, ¿con qué auxiliar va a ir? A ver. Con haber. Entonces, ya tenemos el auxiliar. Ahora tenemos que ver quién es el sujeto. Dice Rita e Marcello. ¿Y cuál sería el sujeto entonces? Loro. Loro. Entonces, tengo que conjugar loro y el verbo avere. Ano. Anno. Rita, Marcello, anno. Y guardare, lo pongo en pasado, ¿cómo se dice? Guardato. Guardato. Ahí no cambio nada porque estoy usando verbo avere. Entonces no hace falta ponerle i o nada. ¿Ok? Rita e Marcello hanno guardato un bel film al cinema ieri sera. Ancora quiere decir todavía. Io non O ho, y después, comprato. comprato l'ultimo libro di Umberto Eco. Muy bien, muchos se van a intuir, ¿ok? O sea, la cosa, ¿por qué les hago practicar? Porque si se tienen que acordar todos estos acá así de memoria, qué sé yo, no se lo van a aprender así como lista, se lo van a aprender haciendo práctica, ejercicios y hablando, obviamente. Entonces, ahí vamos a ir viendo. Errores típicos que me hacen, verbos de movimiento, por ejemplo, el verbo andare, me dicen o andato, porque nosotros estamos acostumbrados a decir he ido, ¿no? O andato. No, se dice sono andato o sono andata. Ese es un típico error. Bien, 3. Bambini. Ustedes, ¿no? Voy. Avete. Avete y después. Finito. Avete finito di fare i compiti? ¿Terminaron o han terminado de hacer las tareas? 4. Los corso fines de semana, corso quiere decir pasado, el fin de semana pasado, gli studenti, fíjense, uscire, ¿qué tipo de verbo es? Fito. ¿De movimiento? Exacto, ¿qué significaba? Debe ser. Sono uscito. O usciti.
Usciti, porque sonullito es io sonullito. ¿Ven que por qué es importante cambiarle la vocal al final? Porque si yo digo sonullito es io. Es plural. Exacto. Loro sono usciti, ¿no? Han salido o salieron. Tutte le sere, ¿no? Bien. Rita, tú, ¿cuánto? Hay, Hai, y después? pagato, Pagato per questo bel cappello. Cappello quiere decir sombrero. Bel quiere decir bello. Bello sombrero, hermoso sombrero. Bien. Marco. Y después. Ordinato. Bien. Ha ordinato una cena squisita. Ven que también se puede intuir, digamos, cuando no hay irregulares se puede intuir bastante bien. Bien, 7. María Letizia. sono arrivate. Arrivate, muy bien, porque son dos mujeres, ¿no? Entonces, arrivate. In ritardo alla lezione, que llegaron, digamos, atrasadas para la clase. Llegaron tarde. Bien, io, Riccardo. Abbiamo ballato. Abbiamo ballato, muy bien, tutta la sera in discoteca. Giovanni, o sea, tú. 6. Hai Contrato. incontrato, muy bien. ¿Hai incontrato i tuoi amici ieri sera? ¿Los viste a tus amigos ayer a la noche? Lorenzo e María. Sono partito. Partiti, ahí está. Bien, tenemos verbo essere, verbo de movimiento, partiti, porque son dos. Bien, per le vacanze. Perfecto, ¿se va entendiendo cómo va? ¿Cómo se funciona? Una domanda. Sí. ¿En ese nada más se pone lo que es el masculino y femenino plural o también en el cuando es saber? A ver, o sea, solo con essere se usa eso. Se pone Claro. femenino, masculino o plural. Cuando es avere, generalmente no. Solo, ahí está, cuando tenemos avere, solo si tenemos una L apóstrofe o le, ¿se acuerdan? Eso si lo ponemos adelante, ahí sí vamos a cambiar. Pero eso lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. No. Bien, ahora tenemos el participio passato irregolare, de los que estuvimos viendo antes, y los voy a ayudar igual porque son irregulares, así que no pretendo que los aprendan solo por haberles mostrado el PowerPoint. Bien, entonces, Ricardo, tú, ¿no? Vamos a ver. El verbo stare es, ¿se acuerdan cómo es el pasado? Stato, igual que Stato, sereno. ¿no? Exacto. ¿Dove sei stato tutta la sera? ¿Dónde estuviste toda la noche? Marta. Y acá vamos a ver. Es Leto. ¿Cómo? Leto. Leto, exactamente, muy bien. Vieron que algunos ya los conocen en realidad. No solo quizás los vimos algunos recién, pero otros ya los conocen porque se usan. Entonces son irregulares, pero se usan. Como el verbo leggere, ¿no? Ho letto, ha letto, Marta ha letto il giornale di ieri, ¿no? I signori Rossini hanno, y acá Viveto. tenemos, ¿come? Viveto. Vissuto, con doble S, vissuto, es irregular ovviamente. Hanno vissuto a Roma tutta la loro vita. Vivieron en Roma toda su vida. Marta, tú, ieri, o sea, sì, bueno, a Marta le estoy hablando, ieri non ti ho... ¿Detto era? Sí, muy bien, detto. Tutta la verità, no te he dicho toda la verdad. Bien, offrire es offerto, ¿no? Entonces, Valentina mi ha offerto una cena squisita. Bien, después tenemos ieri pomeriggio o, ¿se acuerdan cómo es prendere? Prendo. Sería, ¿cómo? ¿Prenduto o no?
Prenduto no, porque en ese caso sería regular, entonces va a ser diferente, o sea, cuando en este caso sería preso, ¿no? Ho preso il treno, ¿no? Tomé el tren de las 9, delle 9:30. Acuérdense, preso. Roberta y María hanno, esta la deben saber. Fatto. Fatto, ven que esa la conocen, y es irregular, así che hanno fatto una lunga passeggiata nel parco. Marco, sono... No. No es rimanuto. Justo hice ejemplos antes, ¿se acuerdan? El verbo rimanere es quedarse. Sono rimas. No hay chance conmigo. No Sono puedo. rimasto, ¿ok? Marco, sono rimasto o rimasta, también podría ser, no sabemos quién está hablando. Sono rimasto 2 ore ad aspettarti. Me quedé 2 horas esperándote. ¿Mm? Bien, después tenemos, quizás lo puedan deducir el venire. Anna, perché sei? Piensen y tiren, de última aprendemos con se dice. Venuto. Venuta, en este caso porque es Anna, ¿no? Anna, perché sei venuta qui? ¿Por qué viniste acá? Bien, después tenemos Luca y Marcella, hanno, esta la vimos, chiedere. ¿Cómo era? ¿Quies? ¿Se acuerdan que empieza con quies? ¿Quies? To. Ok? Quindi Luca e Marcella hanno chiesto al cameriere le specialità del giorno, ¿no? Le preguntaron, chiedere, acuérdense, preguntar o pedir, las especialidades del día. Bien. Rita, bueno, este es difícil. Vincere quiere decir ganar, ¿ok? Entonces Rita ha vinto, es irregular, una medaglia nella gara. Bien, Martino. Hay, y acá tenemos el verbo mettere, que es siempre messo. No se dice mettuto, se dice messo. Entonces, Martino, ¿hai messo tutti i libri dentro lo zaino? ¿Okay? ¿Pusiste todos los libros adentro de la mochila? Nada más. Y ahí serían un par de irregulares. No, manda. Los Sí, irregulares, dime. no hay ninguna regla que siga, digamos. No, la verdad es que son O sea, es lo que irregulares. está ahí. No, porque hay varios que se terminan con todo, con doble S. Sí, generalmente van a terminar siempre con T, digamos, tienen la mayoría. Algunos con doble S, por ejemplo, algunas con S, por ejemplo, bueno, Chiestor, o sea, Chiestor, Rimasto, más o menos estamos ahí. Después tenemos preso, ¿no? Vissuto, messo. Es muy regular, no tienen reglas, digamos, entre ellos. No se pueden deducir. Hay que aprenderlas de memoria o haciendo ejercicios, como, digamos, generalmente así. Yo aprendí mucho también así, haciendo ejercicios, escuchando mucho, identificando lo que me decían. Y si me preguntan, Eliana, ¿hai fatto il letto? O sea, ¿hiciste la cama? ¿Y yo qué voy a contestar? ¿Sono fatta? No, voy a contestar ho fatto, porque escucho lo que me preguntan y respondo igual. ¿Ok? Entonces me preguntaban, Eliana, ¿sei andate? Cuando me ponían sei andata y me saltaba una alarma, decía, es con el verbo essere, entonces voy a contestar obviamente con el verbo essere. Sobre todo con verbos que no conocía, ¿no? Ahí me saltaba la alarma y decía, si tiene verbo essere, voy a contestar también con verbo essere. Esa cosa de contestar como te preguntan, sirve un montonazo. También con las mismas palabras, todo sirve mucho. Bien, Pasa lo que igual, vamos a... en esos casos, Sí. perdón, hay veces que te contestan y que te hablan tan rápido que no lo interpretás bien, digamos. Sí, a veces te concentras mucho en el significado y no solo en, digamos, y no en las palabras tanto que te están diciendo. Es verdad eso, sí, tenés razón. Por eso lo tenés que decir, puoi ripetere per favore, o puoi ripetere, o parla piano, directamente, habla lento. Parla piano. Parla piano, que non ti capisco.
Bien, bueno, acá lo que tenemos que hacer es prácticamente unir, ¿no? Por ejemplo, tenemos el tiempo, obviamente, digamos, no siempre, pero generalmente se especifica cuándo hice, ¿no? Por ejemplo, ayer, una hora atrás, ¿no? Settimana scorsa, la semana pasada, l'altro ieri es antes de ayer, sabato scorso es el sábado pasado, el mes scorso el mes pasado, y así, se especifica el tiempo, después decimos el sujeto, por ejemplo, mi tía, mia sorella, bueno, le mando una. Tenemos el verbo, ¿no? No sé, fare, suonare, giocare, y después por último una cosa del contexto, ¿no? Lo que tenemos que hacer es agregarle el auxiliar, elegir, ¿no? Por ejemplo, les voy a hacer un ejemplo. Ieri io ho giocato a tennis. Ven que tiene una lógica, o sea, es una oración que tiene una lógica. No es que dije, no sé, yo ayer jugué un sándwich, no tiene sentido, ¿no? Entonces, tienen que unir estas 4 columnas y formar oraciones con una cierta lógica. Bueno, chicos, les voy a dejar esto como tarea y estos ejercicios, todos los ejercicios acá. Esto de acá, vamos a, si quieren contestar, pueden contestar, si no les pregunto en clase, ¿ok? De manera oral, estas preguntas. Importante que practiquen bastante esto, que traten de hacer la tarea. Sí, son 2 ejercicios que les estoy mandando, 3 máximo. Háganla, porfa, porque les va a servir al momento de hablar, porque si no después van a tener que estar pensando mucho. Si ustedes se acostumbran que es sono andata, o sono andato, el o andato desaparece. Lo escuchan y suena mal, ¿ok? Porque se acostumbraron tantas veces a leerlo, a escribirlo y a escucharlo. Y a decirlo también. Así que eso es lo fundamental para que un error se elimine completamente. Entonces, escuchando, practicando, van a hacer. Después, obviamente, a lo largo de las clases vamos a seguir haciendo, digamos, ejercicios con pasado próximo. Aunque no es que desaparece, es el tema más importante, yo diría. Uno de los más difíciles. Así que, sí, se va. Te tengo que mandar la tarea del perro del video. Sí, Y me bueno, tengo que mandar como también todos, me está- parece que nadie me la mandó. Y te Ay, mando ¿cuál? La del video. la última, la del libro, la del cuento de Apacher. Apacher. Ok, si tienen si tienen palabras así que encuentran en el libro, en el texto, las comparten, las escriben, las comparten en el grupo, ¿dale? Así todas las vemos y no hacen todos el mismo trabajo de buscar las mismas palabras, qué sé yo. Pueden compartir y se van dividiendo el trabajo. ¿Dale? Oh. Perfecto, ¿alguna pregunta? ¿No? Bueno, ya fue. ¿Qué? El video, acordate el video. Ah, ¿qué video? De esta clase. Ah, ok, sí, eso sí, me olvidé de colgar el link, o sea, yo lo había subido porque tengo que subir manualmente a YouTube, qué sé yo, pero me olvidé de copiar tipo el link de YouTube, así que sí, no te preocupes. ¿Qué más les quería decir? Ah, pueden hablar en pasado ahora, o sea, a partir de esta clase ya pueden contar su pasado, qué hicieron ayer, qué hicieron hace un tiempo atrás, ok, el año pasado, ok, eso está bueno, ya están ampliando los tiempos verbales. Así que ya, mucha gente, este es un problema de mucha gente, porque aprende el presente, pero no aprende el pasado. Entonces me dicen, ay, Eli, ¿cómo digo esto en pasado? Así que está bueno. En realidad, igual, a veces cuando nos preguntaba Vivo, nos preguntaba vos, ya lo usamos. Sí, o sea, ustedes ya lo conocen, digamos, Cuando también con contábamos Vicky, lo qué hiciste vieron. el fin de semana, yo sono andato al parque, Exacto. lo que fuere, ya lo estamos usando, digamos. Pero no sabíamos Sí. bien el... Bueno. Exactamente. Ahora no se pueden equivocar con el verbo essere, verbi di movimento, soprattutto, attenzione, ok? Bene. Bueno, entonces, ragazzi, ci vediamo mercoledì prossimo, ¿va bene? Quizás, les voy anunciando que quizás hagamos una cosa extraordinaria con Vivi, porque voy a estar con Vivi, porque voy a Salerno. Así que quizás hagamos una clase de ambas juntas. ¿Va bene? De que quizás. Me ha puesto no sé, Roma y después me acordé que ibas a Salerno. En la encuesta dije, qué boludo. Bueno, ciao ragazzi, ci vediamo, buona settimana. Chao. Es muy buena settimana.